el paro tenía una fracción de estudiantes, Alejandro, pero también tenía una fracción de delincuentes. Que vaya, pregunte en el suroccidente qué fue lo que vimos. Eso no eran estudiantes, eso era guerrilla y organizaciones delincuenciales de alto calado, armadas, con todo tipo de explosivos y con una misión de tratar de tumbar el gobierno. Hola amigos de Diario Criterio, bienvenidos a esta conversación que vamos a tener con la senadora y precandidata del Centro Democrático a la Presidencia de la República, Paloma Valencia. Senadora, gracias por acompañarnos hoy. Alejandro, muy buenos días, muy contenta de estar aquí, un saludo especial para todos y bueno, lista para que conversemos sobre cómo construir una mejor Colombia. Gracias, senadora. Empecemos por el Centro Democrático. ¿Cuál es la situación del Centro Democrático hoy? ¿Qué tan dividido está? Pues Alejandro, lo que está cualquier partido en una época preelectoral, donde hay diferentes precandidatos y donde evidentemente las fuerzas políticas se hacen sentir. Pero si la pregunta es si estas divisiones son grandes como para generar heridas que permitan una fractura del partido, yo diría no. Pareciera que hay una estrategia de los dos extremos, ¿no? Del petrismo y del uribismo, por afectar el centro para polarizar entre los dos bandos, ¿no? Y después, con el miedo que produce el petrismo por la situación de Venezuela, entre otras, bueno, el uribismo volver a capitalizar políticamente y obtener de nuevo la presidencia. ¿Eso es así? Pues lo primero, Alejandro, es que yo no creo que la política sea binaria. Uno no tiene dos extremos. La política tiene muchísimas dimensiones y uno está ubicado en cualquier lugar frente a esas dimensiones. Política social, puedes estar en un sitio, en autoridad puedes estar en otro, de manera que yo no veo que haya dos extremos. Extremos sí, claro, un candidato como Petro, que es un hombre que alzó las armas contra los colombianos y que quiere ser candidato, eso es un extremo, gente que ha tomado decisiones equivocadas en su vida y decisiones fanáticas, pero el resto yo creo que son expresiones democráticas genuinas y lo que yo veo es que en el país la gente no le gusta que la gente no tenga postura sobre nada. Y eso que llaman centro, que no es centro, porque yo no creo que la política sea como dos aristas y alguien puede estar cómodamente en el centro. Si usted lo quisiera ver hoy, hay más bien un triángulo y nadie está en el centro. Lo que pasa es que quieren decir que lo malo son los extremos y los buenos son ellos. Es una nueva forma de polarización. Pero, o sea, usted dice que no existe un centro político en Colombia, entonces, ¿cómo define ese movimiento que está ahí? No, pues eso es otra visión, eso es otra visión. Yo diría que hay un lado, que es una izquierda radical, que desprecia el sistema económico, que tiene una visión social estatista. Hay otros que en cambio tenemos una visión de respetar el sistema de mercado, de creer en la profundidad del sistema de mercado y que creemos que todo el sistema de mercado es para servirle a los intereses de los colombianos y que todo el sentido de la política, por supuesto, es ayudar a que la ciudadanía viva mejor. Y hay otros que consideran que tienen otros mecanismos distintos, que son, no sé, una socialdemocracia donde haya ciertos componentes pero a mí me parece que en Colombia ni siquiera es eso. Yo lo que veo es que aquí hay una invención de que hay una derecha y una izquierda y un centro que es diferente a eso. No, aquí lo que hay es unas políticas que son las políticas del presidente Uribe, que son un gran apego a la autoridad, como mecanismo de garantizar la seguridad, porque uno tiene un Estado fuerte que garantice la seguridad o lo que tiene son violencias, eso ya lo vivió Colombia, y un gran componente de política social, que tal vez el presidente Uribe ha sido uno de los políticos que más profunda política social hizo en Latinoamérica. Y la izquierda que propone pues como un poco destruir el sistema financiero, económico, sobre la base de que todo lo que se ha hecho es malo. Y unos que dicen que todos los extremos son malos y que no proponen como mayor cosa. ¿Cómo va a ser el Centro Democrático para ganar la mayoría en el Congreso sin que Uribe encabece
la elección? Nosotros nunca hemos tenido la mayoría en el Congreso, pero sí hemos sido uno de los partidos más votados, el mayoritario. Yo creo que la gente que aprecia al presidente Uribe y que nos ha acompañado va a volver a votar por el partido y encontrarán en esas listas a alguien que los represente o por lo menos el logo que signifique el legado del presidente Uribe. Senadora, si usted no obtiene la candidatura del Centro Democrático, ¿quién le gustaría de los contendores que llevara las banderas del partido? No, yo creo que todos son muy buenos y que sea el que la ciudadanía encuentre mejor. ¿Qué plan B tiene el uribismo o tiene el Centro Democrático si pasa a la segunda vuelta con Petro para que el populismo de izquierda no se cuele ante la desigualdad que hay en el país? Yo creo que, por eso decía, el uribismo no es una política contra lo social, que es un poco lo que quiere presentar los otros. No hay un presidente que pueda mostrar unos resultados sociales más importantes que el presidente Uribe. Y si usted mira al presidente Duque con sus aciertos y desaciertos, la política social ha sido muy profunda y muy significativa. Y estoy hablando del ingreso solidario para 3 millones de hogares, del PAEF, que salvó 3,2 millones de puestos financiando el 40% de salarios mínimos, que los hubieran despedido durante la pandemia si no fuera por ese programa. Entonces yo creo que la ciudadanía colombiana sabe que el uribismo le apuesta a lo social. ¿Qué cree que debe pasar con la JEP? Yo creo que la JEP hay que reformarla. Yo entiendo que ya no estamos en el tiempo de desbaratar, digamos, el mecanismo de impunidad que se le dio a las FARC, pero sí creo que hay unas cosas mínimas. No puede haber magistrados politizados juzgando a las Fuerzas Armadas. Yo por eso he pedido muchas veces que creemos una sala especial en la JEP para las Fuerzas Armadas con magistrados de un origen distinto, que no venga políticamente sesgado. Segundo, que respete la presunción de inocencia de los hombres de las fuerzas. No hay por qué tratarlos como culpables. Ese fue un error en el diseño que discutí, incluso con el doctor Cepeda y con el doctor Humberto de la Calle. Es que las Fuerzas Armadas no son culpables, ni pertenecen a una organización criminal para suponer que son culpables. Tercero, no puede ser con un mecanismo donde a usted lo obligan a confesar delitos para obtener la libertad, porque eso es contraproducente y es dañino para el honor de las fuerzas. Y frente a la impunidad de las FARC, yo creo que hay unos temas que no pueden quedar así. Primero, crímenes de lesa humanidad tienen que tener castigos proporcionales. Y si no los tienen, las FARC van a tener que ir a la Corte Penal Internacional. Segundo, las FARC tienen que confesar los delitos. Esto no es un proceso acusatorio, como lo quiere volver la JEP, en beneficio de las FARC. Aquí nos habían dicho, Alejandro, que renunciábamos a justicia a cambio de verdad. ¿Y qué entiendes tú por verdad? Que ellos iban a ir a contar la verdad. Y ahora resulta que lo que están haciendo es mostrando qué es lo que tiene la fiscalía, imputándote esos delitos para que tú confieses exactamente eso. Es decir, que primero el Estado te devele qué sabe de ti para que tú confieses eso. Y entonces, ¿cómo los vamos a coger en las mentiras? Era al revés. Ellos tienen que contar todo y después corroboramos con frente a lo que nosotros sabemos. Si mintieron, pierden los beneficios. ¿Qué errores cree que cometió el presidente Duque en la gestión? Yo creo que el presidente Duque ha hecho cosas bien importantes. Yo creo que frente a quienes votamos por él, en especial los del Centro Democrático, nos quedó debiendo impulsar las reformas al Acuerdo de La Habana. Porque cuando nosotros ganamos, después de haber ganado el no, había una nueva oportunidad de hacer un acuerdo de Estado de todos los colombianos frente a lo de las FARC. Y yo creo que haber dejado las cosas así simplemente generó un malestar muy grande en una población muy significativa de los colombianos. ¿Cómo evalúa que Estados Unidos haya negado el financiamiento al ESMAD y a los recursos que se estaban pidiendo para potenciar esa organización? Unos dicen que es un triunfo de la gente que salió a protestar y otros dicen que es una muy mala decisión. ¿Usted qué opina? Yo opino que ese es el lobby internacional de la izquierda, que uno lamenta mucho que esté llegando a los Estados Unidos, porque es que la violencia que enfrentaron los miembros del ESMAD, de la policía y del ejército colombiano durante las protestas no era la de los estudiantes. Los estudiantes salen y tal vez echen piedra, pero no son criminales. Lo que hubo ahí fue una infiltración guerrillera adicional con dineros del narcotráfico, con dineros de la coca,
Y entonces uno no puede entender cómo le piden a Colombia combatir el narcotráfico y al mismo tiempo dicen que uno tiene que dejar que el narcotráfico destruya este país. Claro, pero el SMAT está dedicado al combate del narcotráfico o al tema de seguridad urbana. Claro que es, por eso digo, el paro tenía una fracción de estudiantes, Alejandro, pero también tenía una fracción de delincuentes. Que vaya, pregunte en el suroccidente qué fue lo que vimos. Eso no eran estudiantes, eso era guerrilla y organizaciones delincuenciales de alto calado, armadas con todo tipo de explosivos y con una misión de tratar de tumbar el gobierno. Entonces el ESMAD estaba ahí, pero no estaba enfrentando estudiantes. Senadora, ¿ve alguna manera de que en Colombia baje la desigualdad social, que al final es un caldo de cultivo para que el sistema democrático se tambalee? Es fundamental, es fundamental. Uno no puede tener una población de 7,5 millones de colombianos en la pobreza extrema, eso es inmoral. Un país de ingreso medio no puede tener 7,5 millones de colombianos en pobreza extrema. Y eso tiene que ser una propuesta que nos una a los colombianos para que en 4 años acabemos con la pobreza extrema. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que nosotros podemos hacer un plan Marshall a la colombiana, contratar con esas comunidades, con las juntas de acción comunal y hacer con proyectos de autoconstrucción las viviendas, las vías terciarias, los acueductos, los alcantarillados, los andenes, todo lo que se necesita para que la gente tenga un mínimo de respeto que se merece. Y eso tiene que ser una cosa que hagamos todos. Quien la escuche, un ciudadano que la escuche o la vea, dirá, bueno, pero si ustedes son el partido que está en el poder y que ha tenido más tiempo en el poder en estas últimas décadas, ¿por qué eso no se ha hecho? Hombre, durante el gobierno del presidente Uribe la pobreza se redujo en un 50%, prácticamente, 40 y tanto, y siguieron las políticas que llevaron a una reducción de casi el 50, un 42%, creo que es exactamente la cifra. Entonces decir que no se hizo, pues creo que es equivocado. Adjudicarnos a nosotros el gobierno Santos, pues definitivamente no. Entonces, pues si hay quejas sobre el gobierno Santos, pásesela al santismo, que es el centro, o que se llama centro. Y frente al gobierno del presidente Duque, yo creo que le tocó una pandemia que recrudeció muchísimo la pobreza y que ha debido invertir más, yo creo que sí. Pero que se logró contener en muchos sentidos, claro que se contuvo. Pues es que haber llegado a 3 millones de hogares, como se llegó de rápido con ingresos solidarios, se dice fácil. Pero Alejandro, quienes son estudiosos de la política pública saben que tener una lista sobre quiénes son y dónde están los pobres y cómo les puedes hacer un giro no es fácil. Haber creado el PAEF, que financió 3,2 millones de salarios mínimos para que no lo sacaran. Lo que pasa es que los ciudadanos no saben que el Estado los financió. Tú seguiste recibiendo tu sueldo y era el Estado el que te lo estaba pagando en un 40% para que no lo perdieras. Yo creo que al gobierno ha podido hacer más, pero hizo mucho. Si usted lograra ser la abanderada del Centro Democrático y luego llegar a la presidencia, ¿qué haría con Maduro y con el tema de Venezuela? Hombre, yo he sido muy clara. Aquí algunos dicen, bueno, ya se quedó Maduro ahí, entonces restablezcamos las relaciones diplomáticas y que todo siga igual. Yo creo que con Venezuela hay que tener un discurso permanente de buscar la libertad y la democracia para los venezolanos. Lo segundo, hay que habilitar los mecanismos de empoderar y darle autonomía a las zonas de frontera para determinar las relaciones que se quieren establecer. Yo daría un gran empoderamiento a los mandatarios locales para que, digamos, ellos negocien la vida de la frontera, que es fundamental, pero yo creo que en el discurso nacional nosotros tenemos que seguir exigiendo libertad y democracia para Venezuela. Última pregunta, senador, y para no salirnos del tema Venezuela, ¿cómo vio el tema de la extradición de Alex Saab? Hombre, yo creo que es bien importante, porque a uno le parece que si Estados Unidos, que siempre logra muy persuasivamente que todos cuenten todo lo que está pasando, pues ahí vamos a conocer todo lo que ya sabemos del régimen, todo lo del cartel de los soles, toda la vinculación con el narcotráfico, la vinculación con las FARC, con el ELN, las guerrillas binacionales, que todo ha estado con informes de inteligencia colombianos que se han filtrado y que hemos conocido. Pero yo creo que es muy bueno ya tener un testimonio claro. Y un poco creo que en Colombia puede tener un efecto muy positivo
de develar los vínculos de los que ahora dicen que no son ni amigos de Chávez ni de Maduro, pero que mucho tiempo los defendieron. Y también tengo ilusión de saber quiénes son del sector privado los que estaban haciendo negocios con el régimen de Maduro. Yo creo que eso es bien importante, porque esos negocios no se hacen solos y aquí había alcahuetas de ese régimen. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en el programa. No, Alejandro, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos han acompañado. Muy contenta de esta conversación. Muchas gracias. Amigos, nos encontramos en una nueva oportunidad aquí en Conversaciones.